Familia, buenos días queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius y el día de hoy vamos a hacer el curso de biología dirigido para el tercer año de secundaria con el tema excreción animal, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer la lectura y vamos a ir explicando paso a paso qué significa. Los animales que viven en el desierto afrontan el problema de la falta de agua y obtenerla de lo que comen. Y obtenerla de lo que comen. Por eso, muchos de ellos carecen de glándulas sudoríparas y su aparato excretorio está adaptado para eliminar la menor cantidad de agua posible y evitar así la deshidratación. Un ejemplo de ellos es la rata canguro, que puede pasar toda su vida sin beber una sola gota de agua. Bueno, es algo peculiar. Todos los animales tienen que eliminar las sustancias que no necesita su organismo. Para ello realiza una función llamada excreción. Claro. La excreción justamente vendría a ser la depuración de aquellas sustancias que el animal ingiere, ¿no? Y que sí o sí necesita expulsarla. Sí o sí necesita expulsarla, porque si no la expulsa, entonces moriría. ¿Por qué? Por intoxicación. A ver, es una función mediante la cual un organismo separa y expulsa los productos de desechos del metabolismo de las células. Entre los depósitos metálicos se encuentran sustancias como el dióxido de carbono, amoníaco y urea, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias son las que se pueden eliminar? Dióxido de carbono, que es lo que nosotros tenemos que botar después de la respiración. Porque nosotros al momento de respirar botamos el oxígeno, perdón, accionamos el oxígeno y botamos el CO2, que es el dióxido de carbono. ¿Qué más? El amoníaco, ¿no? Que vendría a ser una sustancia muy tóxica, es un gas que tiene alta toxicidad, y urea. El amoníaco lo botamos cuando nosotros hacemos nuestras necesidades, ¿no? Cuando hacemos la defecación, y la urea cuando orinamos. A ver, por lo general, el animal expulsa productos nitrogenados mediante el catabolismo de los aminoácidos provenientes de las proteínas que consumen. Existen tres tipos de productos nitrogenados que se expulsan, los cuales son los siguientes. A ver, uno, amoníaco. Se expulsa junto con agua. Si no se expulsa, el animal muere. A los animales que expulsan amoníaco se les dice amoniotélicos. Ejemplo, invertebrados acuáticos y peces óseos, ¿no? Bueno, entonces los invertebrados acuáticos y peces óseos son los que expulsan amoníaco, que es para que su contextura no se llegue a contaminar, ¿no? Se dice amoniotélicos, porque es su característica que tiene. Pero nosotros también botamos amoníaco, o sea, los seres vivos, mediante la defecación, ¿no? Pero ellos lo botan, se dice, como parte de secreción total. Ácido úrico se expulsa en forma sólida, sin agua. A los animales que expulsan ácido úrico se les llaman uricotélicos. Ejemplo, insectos y reptiles, ambos no pueden perder agua. También las aves. Claro, es secreción general, ¿no? Claro, el ser humano también bota un poco de urea, ¿no? Pero no es su excreción general, porque su excreción es mucho más compleja. Vamos a ver, urea. Es la sustancia tóxica que puede ser almacenada en el interior del animal siempre que esté disuelta en abundante agua. A los animales que pulsan urea se llaman uriotélicos. Ojo, los que pulsan ácido úrico se llaman uricotélicos, que es muy diferente a decir ureotélicos. Uricotélicos son los que expulsan ácido úrico y uriotélicos son aquellos que expulsan urea. Muy bien. Ejemplos, los anfibios y mamíferos. Claro, nosotros lo habíamos dicho. Hay que entenderlo bien. A ver, los insectos y reptiles son uricotélicos. ¿Por qué? Porque expulsan ácido úrico.
Mientras los seres, ¿por qué? Porque ellos no requieren de agua para poder mezclarse ese ácido úrico. Mientras la urea sí requiere de abundante agua. Y por ello, de que ellos, ese tipo de seres, se le va a llamar uriotélicos. Y tenemos a quienes, a los anfibios y animales. Los poríferos y salenteros no tienen estructura excretora. Ellos excretan simplemente por difusión. Claro, como son organismos unicelulares, ¿sí? Su forma, igual que la respiración, su excreción es de la misma manera, por difusión, ¿no? Intercambio de gases por medio de sus poros. A través de la superficie corporal excretan amoníaco. Ajá. Ellos son los que excretan amoníaco y son amoniotélicos, ¿sí? Como en el primer grupo, ¿no? Habíamos visto invertebrados acuáticos y peces óseos, y también se incluía los poríferos y sedenteros. Platermintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artópodos, equinodermos y cordados. Tienen una estructura cuyas funciones son... ¿Qué funciones tienen? Regular la concentración de sales y metabolismos en el plasma. Entonces, su estructura excretora tiene esa característica, ¿no? Regular la concentración de sales y metabolismos en el plasma. Claro, regula la cantidad para que no pueda intoxicarse. Y el metabolismo en el plasma que contienen en su interior. Mantener el equilibrio hídrico corporal, claro, eso es lo que hace también el ser humano. Expulsar los residuos tóxicos metabólicos como el CO2 y compuestos nitrogenados. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Ellos no solamente botan CO2, sino compuestos nitrogenados. Hablamos de platermintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y cordados. Entonces ya hemos visto sus características. Regulan la concentración de sales y el metabolismo del plasma. Segundo, mantienen el equilibrio hídrico, o sea, el equilibrio del agua en su cuerpo. Y aparte de eso, expulsan los residuos tóxicos como el CO2 y los compuestos nitrogenados. Siguiente, estructuras excretoras perdón, en invertebrados. Uno, tenemos los protonefrídicos. Son estructuras tubulares formadas por las células ramigeas provistas de cilios y una desembocadura tubular que termina en un punto excretor llamado nefridióporo. El nefridióporo. Ese es su punto excretor. Ese es para los protonefrídicos, donde salen los desechos. Está presente en los platelmintos. Los platelmintos poseen justamente ese orificio llamado nefridióporo. ¿Y dónde ten en cuenta eso? Son los protonefrídicos, donde solamente tienen un agujero donde justamente expulsan estos materiales, ¿no? Estos materiales que son dañinos, el amoníaco en este caso, y se llama nefridióporo. Es un poro. Continuamos. Tenemos ahora sí algo más complejo. Ya está. Los metafrídicos, ¿no? Son tubos, bueno, ya acá hablan netamente de la estructura. Y recoge líquidos en la cavidad corporal. La otra, a ver, dice, una abertura es la nefridiosoma, que forma un embudo y recoge líquido procedente de la cavidad corporal. Ya está. Entonces, uno de sus orificios se va a llamar nefridiosoma y la otra apertura se va a llamar nefridióporo. Es parecido al platelminto, ¿no? Pero en ese caso tiene dos. Uno que se llama nefridosoma, que se encarga de recoger todo el líquido, y el nefridióporo de expulsarlos. O sea, uno es como una especie de vejiga, ¿me entienden? Pero de manera muy primitiva, donde van a almacenar todo el agua y todos los compuestos. ¿Sí? Muy bien. Tenemos 3 tubos de Malpighi. ¿Sí? Entonces, miren, estamos hablando de caso de qué organismos, como los análidos y moluscos, tienen 2 orificios. Uno para almacenarlo en forma de tubo invertido,
¿no? Que se llama nefertitosoma, y el otro es el nefriodióporo, que es para poder expulsarlos. A ver, número 3, tubos de Marpighi. Tubos de Marpighi. Son tubos localizados en la parte final del intestino de los insectos. Captan agua y compuestos nitrogenados, como le habíamos dicho, ¿no? Ellos se encargan justamente de tener esa característica de la cantidad de cuerpo. Dentro de tubos se absorben las sustancias útiles, agua y sal. Bueno, ya está. Y se expulsan al exterior residuos tóxicos junto a las heces, ¿no? En ese caso, tienen un tubo de Marpighi que se encarga de justamente de separar, ¿no? La parte que es importante para su metabolismo y la parte que no. O sea, hablando en forma líquida, ¿no? Y justamente expulsan por este medio. Entonces, la parte final, ¿no? La parte final se va a llamar tubo de Marpighi y eso se encuentra, ya saben, en los insectos, ¿sí? Que tienen esa característica. ¿Y qué expulsa? CO2 y compuestos nitrogenados. Glándulas verdes o antenas, ajá, presentes en los crustáceos, se ubica debajo de sus antenas. Son un casco que recoge los compuestos tóxicos que se continúan en un tubo que expulsa con los compuestos nitrogenados a través, a través de un poro que se localiza en la cabeza. Bueno, en caso de ellos, debajo de sus antenas tienen una especie de vejiga primitiva, ¿no? Tiene una especie de vejiga primitiva donde realizan el metabolismo y expulsan justamente los desechos tóxicos. Ujú. Entonces, ¿cómo se va a llamar eso? Glándula verde, ¿sí? A ver, y también tenemos las glándulas coxales, estructuras que poseen los arácnidos. Se localiza en el nivel de sus patas, ¿sí? Entonces, a ver, en caso de los crustáceos tenemos las glándulas verdes o antenales, ¿sí? O antenales, glándulas verdes o antenales. Las glándulas verdes o antenales, ¿qué son? Son aquellas glándulas que se encuentran debajo de sus antenas, que tienen una especie de vejiga, un tubito, ¿no? Donde almacenan justamente los desechos tóxicos y los expulsan. Mientras las arácnidos contienen las glándulas coxales, ¿no? Que se encuentran en sus patas. Estructuras escrituras en vertebrados. Eso es lo más complejo, ¿no? En vertebrados, el aparato excretor se compone así. Un par de órganos encargados de filtrar la sangre para extraer las sustancias de desechos, los riñones. Una serie de conductos encargados de absorber el agua y conducir las sustancias de desechos al exterior del cuerpo, vías urinarias, ¿no? Entonces, yo creo que claramente se sabe eso, ¿no? Y hablando de las estructuras más complejas, tenemos justamente el aparato excretor, donde tenemos los riñones, ¿no? Que se encargan justamente de filtrar, ¿no? Por medio del intercambio de la sangre, los gases y las sustancias que no forman parte del metabolismo, son desechadas por el cuerpo humano. Y conducen justamente ese líquido que contiene esos desechos por medio de unos llamados tubos urinarios. A ver, muy bien, llamados vías urinarios o tubos urinarios, ya está. Los riñones están conectados al aparato circulatorio. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, ya las riñones son características que lo acabo de mencionar. Son más relacionados, son más evolucionados esos riñones en los reptiles, aves y mamíferos. Ujú. Y vamos a ver, y su característica es la filtración. Vamos a ver, eh, tenemos pronéfros presentes en todos los embriones de vertebrados. Ajá. Pronéfros, eso vendrían a ser ya como se dice, las características, ¿no? Mesonefros, presente en peces y anfibios adultos. Además, en embriones, reptiles, aves y mamíferos. Ujú. Y metanefros, presente en reptiles, aves, mamíferos y adultos. Ujú. Entonces, ahí tenemos justamente los tres tipos de riñones dependiendo de la etapa en que se encuentren, ¿no? Entonces, los pronéfros, ¿no? Los seres pronéfros son aquellos que se encuentran en los embriones de vertebrados, o sea,
Los embriones no tienen un riñón evolucionado, sino que se llama un pronefro. Un mesonefro lo va a tener los peces y anfibios adultos, mientras el metanefro va a tener los demás seres ya evolucionados como las aves, reptiles y mamíferos. Anatomía comparada de la excreción en vertebrados. Tiene un par de riñones que se comunican por los uréteres hasta la cloaca en peces cartilaginosos y con la vejiga en peces óseos. Ya está. Entonces, ya es el aparato excretor normal que tienen los dos uréteres hasta la cloaca. En ese caso, los peces sí tienen cloaca, ¿no? Y algunas aves también. Los peces en agua salada tienden a perder agua y ganar sales. Para compensar la pérdida de agua, esos peces beben agua de mar, y la sal consumida con el agua transportada por la sangre hasta las branquias para su eliminación. Ese es el proceso que tiene. Para el contrario, los peces de agua dulce, ¿no? En los peces de agua dulce, el agua tiende a ingresar por simple difusión, ¿no? Osmosis, al cuerpo del pez, y la sal sale por difusión a través de las branquias, ¿no? En uno de ellos se absorbe el agua, se retiene, bueno, se absorbe el agua de mar, se retiene el agua y salen las sales, ¿no? Eso ocurre en los peces generalmente, en los peces de mar. Y en los peces de río solamente ocurre por difusión, ¿no? En anfibios, excretan urea a través de sus riñones, los cuales se comunican por los uréteres a la vejiga y luego a la cloaca. Ese es el caso de los anfibios, lo habíamos ticho. En reptiles, tienen varios riñones pequeños que se comunican por dos uréteres hasta la vejiga y de ahí a la cloaca. Muchos reptiles tienen glándulas de sal situadas cerca de las narinas y de los ojos y eliminan el exceso de sal. Claro, ese es en caso de los reptiles, ¿no? Que se encuentran cerca a los ojos. El ácido úrico es excretado con una masa formada por pequeños cristales. Bueno, como pequeñas pepitas, algo así, ¿no? En el caso de los reptiles. En aves, tienen un par de riñones que se comunican con dos uréteres directamente hacia la cloaca. No tienen ninguna vejiga, por lo que no pueden almacenar orina. Esta es una adaptación para el vuelo. La orina es blanquecina y semisólida. Mientras en los reptiles es como especie de cristales o pepitas, en caso del ave es semisólida, o sea, medio coloidal. Y en los anfibios, bueno, pues ya habíamos dicho, usan urea a través de sus riñones, pero son muy poco evolucionados. Y la característica es que los tres tienen cloaca. Y los mamíferos tienen un par de riñones comunicados con dos uréteres hacia la vejiga, la cual almacena orina hasta su expulsión por la uretra. En los machos la uretra suele ser de mayor tamaño que el de las hembras, ¿ya? Eso es como una característica. Muy bien, ahora sí vamos a ver justamente nuestros ejercicios. A ver, es una función por la cual el organismo separa y expulsa los productos de desechos de metabolismo. Se llama excreción, ¿no? Cuando se expulsa aquellos elementos que no pertenecen al metabolismo o que el cuerpo lo rechaza. Los animales que excretan amoníaco se les llama. A ver, ¿quiénes se expulsan amoníaco, se acuerdan? Los amoniotélicos. También lo habíamos visto. Los amoniotélicos expulsan amoníaco. Son uriotélicos. Uriotélicos. Una cosa es uricotélicos y otra cosa es uriotélicos. ¿Y quiénes eran los uriotélicos? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan los que expulsaban uria? ¿No? Los que expulsaban uria. ¿Y quiénes son ellos? Los mamíferos. Son animales sin aparato excretor. Son animales sin aparato excretor. Ajá. ¿Se acuerdan cuáles eran los que no tenían aparato excretor? Los sedenteros. También los sedenteros, y también estaban los poríferos. Animales con protonefridios. O sea que tienen protonefridios. ¿Se acuerdan? En el primer grupo, ¿quiénes estaban? Los protonefridios. A ver, acordémonos. Los anélidos, no. Eran los primeros, ¿no? Los primeritos. Los mamíferos sí, pero cuando están en etapa de embrión.
Anélidos, no. Moluscos, no. Platelmintos tampoco. Insectos. Insectos. Ujú. Los insectos tienen esa característica. Animales con órganos de Bojanus. Con órganos de Bojanus. ¿Quiénes tienen órganos de Bojanus? ¿Se acuerdan? Eran los artrópodos. Ujú. Los insectos se excretan mediante el tubo de Marpighi. ¿Sí? El tubo de Marpighi. Los animales con glándulas antenales. Ah, ya, estos eran los crustáceos. ¿Se acuerdan que tenían debajo de las antenitas? Ya está. Las arañas se excretan mediante glándulas coxales. Ajá, eso también lo habíamos visto. Las glándulas coxales. Las arañas se pulsan por medio de las glándulas coxales, lo habíamos visto también anteriormente, ya en nuestra teoría. Los vertebrados se secretan mediante riñones. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, eso sería todo justamente con respecto a esta clase, ¿sí? Ustedes van a tener que resolver la parte de las tareas, ¿sí? Vayan a la parte de las tareas y respondan que no está difícil. Tienen su libro para complementar lo que ya han visto en el video y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, chao.